Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Mi amigo, siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás, conmigo yo te llevaré a cualquier lugar. Dios te bendiga, amados hermanos. Es un gozo, una alegría estar con ustedes, aunque distantes, cercanos con el corazón delante de la presencia del Señor que está en todas partes. Quisiera invitarte al libro de Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versos del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a orar. Oh Padre amado, glorioso Señor, Dios cumplidor de promesas como las que le diste a tu siervo Josué, abre nuestros corazones a tu palabra y siembra en ellos, Señor, vida y luz para nuestro sendero, para nuestras vidas, para nuestros caminos, para que seamos toda la bendición para la cual tú nos llamaste a ser. Permite que la vida de Jesús se manifieste en nosotros y el poder de tu Espíritu Santo nos hable a lo más profundo de nuestro ser y podamos entender la herencia a la cual tú nos has llamado a poseer, para que tanto como personas, como familias, como iglesia, entremos en las bendiciones preferibles y superlativas que tú has preparado de antemano para que tu pueblo las disfrute. Ayúdanos, porque necesitamos que tu Espíritu nos dirija. Llévate la gloria, oh amado Señor Jesucristo, porque tú eres digno de todo el bien que hagas en nosotros hoy. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. En los escritos rabínicos se cuenta una anécdota que tiene la fuerza de una verdad. Que cuando en las llanuras de Moab, Moisés llamó a Josué para imponer sus manos sobre él y orar, para que él asumiera esta gran comisión de ser su sucesor. Dice la anécdota que Josué se echó a llorar y se cayó de rodillas, se desplomó, se colapsó y tuvieron que agarrarlo y sostenerlo, porque él no podía ni siquiera imaginar el peso de esta gran responsabilidad. Algunos piensan que lo que él sintió en ese momento fue temor, pero lo dudo. Porque realmente él era un general del ejército, de comandante de las fuerzas, un guerrero que peleaba. Y acuérdate que en ese tiempo no se peleaba con drones que lanzaban sus bombas a la distancia. Ese era un conflicto sangriento donde tú peleabas con personas endemoniadas que querían arrancarte la cabeza con hachas, espadas y lanzas. Entonces, no, él era un hombre aguerrido, era un hombre de combate. Temor de esa naturaleza no era lo que él sentía. Lo que él sentía es el profundo peso existencial que nosotros tenemos cuando Dios pone sobre nosotros una responsabilidad que nosotros sabemos que nuestras propias fuerzas no podemos hacer. Acuérdate que sobre él no solamente estaba el pesado privilegio y responsabilidad de ser el sucesor de Moisés. Como Moisés no se levantaría otro profeta en la nación de Israel, dice la palabra. En otras palabras, él era un profeta único. Él era un mediador entre Dios y los hombres. Y como Moisés, Josué nunca podría llenar el hueco de esas sandalias. Pero ni siquiera se trataba solamente de eso. Realmente, entrar la nación de Israel a la tierra de promisión tenía el peso de millones de corazones que habían esperado siglos para que Dios le cumpliera las promesas que le hizo a un hombre llamado Abraham. Desde entonces había sido una jornada de fe de generación a generación, a generación, a generación, que los había visto no solamente vivir en Canaán, sino en Egipto. Era un sueño que estaba lleno de posibilidades, pero que enfrentaba desafíos imposibles, porque esa tierra que ellos iban a conquistar
como ellos habían visto 40 años antes, cuando el testimonio de aquellos 10 espías que fueron les robó el corazón del pueblo, del ánimo que necesitaban para dar el paso siguiente. Esa tierra prometida estaba llena de gigantes, estaba llena de ejércitos mucho más competentes que el de ellos y mucho más numerosos, con ciudades fortificadas, inexpugnables, humanamente hablando. Y cuando ellos vieron todos esos grandes desafíos, ellos sencillamente dijeron: nosotros no tenemos lo que se necesita para poseer lo que Dios nos ha dado. Ellos cometieron el error frecuente que tú y yo cometemos a veces, de pensar que las promesas de Dios van a ser realizadas en el poder de nuestras propias fuerzas, sin entender de que cuando Dios nos da algo, también nos da el poder para poseerlo y adquirirlo y apropiarlo. Y ese era el gran desafío que enfrentaba Josué. Y por eso dice la anécdota judía que él se desplomó al piso. Y entonces vino Moisés y vinieron otros y lo levantaron. Y entonces Moisés impuso sus manos. Me gusta cómo los últimos versos del libro de Deuteronomio lo resume. En el verso 9 dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces nota que Dios le da la capacidad que él va a necesitar, espíritu de sabiduría, para poder enfrentar los desafíos que están por venir. Todo lo que él iba a necesitar ya estaba dentro de él. Lo que él tenía que hacer era sacar de esos recursos espirituales la fortitud y el valor y la audacia para que eso se convirtiera en logros y en hazañas. Y de eso se trata este primer capítulo. Dios le está diciendo a Josué: Josué, ahora se recoge el momento específico donde Dios se pone en contacto personal, porque nuestro Dios es un Dios personal. Cada uno de sus hijos es amado y deseado de Él. Entonces Dios quiere lidiar con cada uno de nosotros de manera personal. La gloriosa virtud del cielo en la omnisciencia de Dios es que Dios tiene la capacidad de amarte a ti como si fueras el único hijo, la única hija favorita que Dios tiene. Pero también esa misma capacidad la tiene conmigo y la tiene con el otro hermano, la otra hermana, con nuestros hijos, con todos los que Él ama. Dios tiene la absoluta capacidad de amarnos con inmensa plenitud. El gozo del cielo va a ser estar allá y ver la mirada del Padre sobre nosotros, o la mirada de Jesús sobre nosotros, y sentir ese amor intenso, personal, individualizado, y sentirnos como si fuéramos la persona más bendita de todo el universo, porque Dios nos ama con una intensa plenitud. Y aquí está Dios hablando específicamente con su siervo Josué. Y Él le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú vas a cumplir la visión que yo tengo para mi pueblo. ¿Y qué visión era esa? Era la conquista de todo el territorio que Él ha descrito. Él le va a dar a Josué los bordes, las fronteras. Va a ir desde el mar Mediterráneo hasta arriba, el Líbano. De hecho, si tú miras hoy todo el territorio que le fue asignado, vamos a ver que en la historia todavía el pueblo de Israel no ha conquistado todo lo que Dios le dio, porque incluía desde el Líbano, desde Irak, parte de Siria. Lo que Dios les había prometido a ellos hasta el desierto del Negev para arriba era una posesión exquisita de tierras que todavía Israel no ha podido conquistar por completo, pero que sucederá en el futuro. Pero mira esto. Ahí Él le dice: esa es la visión que yo te he dado. Esa es la visión que yo te he dado. Pero tú vas a necesitar esas dos cualidades. Necesitas fuerza, necesitas fortitud. Sé fuerte o esfuérzate, como dicen otras versiones, la Nuestra Valera. Esfuérzate, pero también dice: sé valiente. Son dos palabras bien interesantes en el hebreo, que cuando las miramos a la luz de los expertos que nos ayudan a entenderlas mejor. Yo no soy experto en hebreo ni griego, así que no puedo presumir de nada,
Pero estudiando los escritos de estos expertos que sí nos dicen, tú descubres que hay grande riqueza en cada una de estas palabras. La palabra que dice sé fuerte o esfuérzate es la palabra hebrea chazak y nos habla de fortitud interna, nos habla de fortaleza, nos habla de firmeza, nos habla de una santa obstinación que se mantiene firme ante la adversidad porque viene de lo más profundo de ti. Es una fuerza interior. Pero la otra palabra, bematz, que es la palabra hebrea para ser valiente, nos habla de arrojo, intrepidez, audacia. Es el heroísmo que nace en la acción. Esa fuerza interior se canaliza en las acciones que tomamos. Es un balance entre fortaleza interior en nuestra relación con Dios y luego cómo eso se desarrolla y se desenvuelve y se manifiesta cuando tomamos acciones impelidos por el motor que está dentro de nosotros y nos lleva a la acción. Esos son los dos conceptos. Dios quiere que tú seas fuerte en tu persona interior por el Espíritu del Señor. Él desea que Cristo, que habita en tu corazón, te dé la fortaleza por medio de su Espíritu para que tú conozcas no solo el amor de Jesucristo de manera personal y profunda, sino que también tú tengas esa fortaleza interior para enfrentar la adversidad, para enfrentar los desafíos, para enfrentar la vida desde una posición de fe y de victoria. Pero luego Dios desea también que tú puedas manifestar ese poder interior a través de lo que Dios te dirige a hacer, las obras que Él ha preparado de antemano para que tú andes en ella, como dice Efesios 2:10, porque somos hechura, creación suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces nosotros tenemos que entender que esas dos cualidades son valiosas e imperativas. Pero lo que vamos a ver más adelante es que van a haber tres frentes donde esas dos cualidades son insustituibles. En otras palabras, hay tres frentes donde tú y yo lo vamos a necesitar. Pero permíteme, antes de entrar a cada uno de esos tres frentes, permíteme ilustrarte bien lo que te acabo de decir de la fortaleza interior y también del heroísmo. Se ilustra en una noticia que salió en los medios noticiosos aquí en Nueva York la semana pasada, creo que fue en el condado del Bronx. Allí había una mamá que iba caminando con sus tres niños pequeños por la acera. El más pequeño de todos tiene 5 años. Y ella los iba llevando de la mano y de pronto un auto que estaba estacionado en la acera, un hombre salió, venía hacia el auto, el video lo demuestra, y de pronto él agarró al niño más pequeño que se había adelantado unos pasos, como suelen hacer los niños pequeños, lo agarró y corrió con el niño, abrió la puerta trasera del auto que estaba estacionado, tiró el niño adentro, aseguró la puerta y se iba montando en su auto para irse. Y de pronto tú ves la acción de la mamá, motivada indudablemente por su amor maternal. Esa fuerza interior que había dentro de ella. Esa mujer sale, la ventanilla del auto está abierta, ella no tiene miedo, ella viene, saca al niño, se mete adentro, saca al niño por la ventanilla y lo rescata. Y se va corriendo con sus niños. Y entonces el señor, el malhechor, se va con la otra persona que le acompañaba. Después lo arrestaron en un hospital. Pero el caso es que esta madre te muestra las dos virtudes que aquí Dios está ilustrando. Fuerza interior, poder interior. Y luego el heroísmo del atrevimiento, el heroísmo de la acción, de la audacia que Dios manifiesta a través de esas dos cualidades que pone en nosotros. Ahora, lo que motivó a esa madre fue el instinto maternal. Lo que va a motivar a Josué es el obrar del Espíritu Santo en la vida y en el corazón de él. Dios va a encender una llama dentro de él. Él va a tener que cultivar ese fuego y Dios le va a mostrar cómo hacerlo. Pero esa llama tiene que mantenerse firme y perenne si él va a prosperar en su camino y todo le va a salir bien. Lo mismo con nosotros. Ahora hay tres frentes donde él iba a necesitar esas dos cualidades. El primero era para la conquista misma de la tierra prometida.
era no solamente conquistar la tierra, después él tenía que señalar la heredad como Dios le dirigiera, que le iba a tocar a cada tribu. Sabemos que habían 2 tribus y media que ya habían escogido su territorio al otro lado del Jordán. Ellos, la tribu de Rubén, la tribu de los Gaditas y la medio tribu de Manasés, ellos habían escogido y habían hablado con Moisés y se le había conseguido quedarse al otro lado del Jordán, pero ellos iban a cruzar el Jordán con los hermanos de ellos, iban a pelear hasta que ellos tuvieran su heredad y luego ellos se iban a devolver para estar con sus familias. Pero los desafíos que tenían por delante iba a requerir poder sobrenatural. Iba a requerir que para vencer los desafíos de la conquista de estas grandes ciudades, estos grandes pueblos, de estas grandes naciones que eran violentas, sangrientas, que llevaban vidas macabras de sacrificios hasta de niños. Los cananeos eran conocidos por los sacrificios horripilantes que hacían, como ellos tomaban los niños, los ponían en envase, los enterraban en sus paredes, primero después de ofrecerlos a sus dioses. Eran dioses terribles, la inmoralidad rampante, que iba más allá de la prostitución al incesto como prácticas aceptables en esa cultura. Lo que estaban practicando ellos eran cosas terribles y Dios les había dado por siglos oportunidades para que se arrepintieran. Había enviado profetas, ellos habían rehusado y Dios les dijo, ya se cumplió el tiempo y los está desalojando. Pero ahí había gigantes, hombres de grande estatura, estaban los hijos de Anás. Kiriat Arba, en la ciudad, en la región de Hebrón, habían gigantes, gente que eran muy poderosas. Ellos no sabían cómo les iban a conquistar. Pero este era el punto. Para la conquista, Dios había puesto en él arrojo, valor, fortitud, valentía para poderlo hacer. Y para eso él tenía que hacerlo. Él le había dicho, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Eso es una promesa maravillosa. Pero entiende algo, cuando nuestros enemigos son inferiores, nuestra tendencia es a subestimarlos. ¿No es cierto? Yo puedo con este, no es problema. Pero cuando estamos enfrentando con enemigos semejantes a nosotros, entonces tratamos de crecernos para prevalecer contra ellos. Pero cuando nuestros enemigos son muchísimo más superiores a nosotros, bueno, a veces la tendencia es buscar una vía de escape. Pero esa no era la opción que Dios le daba a Josué. Josué le dice, tú vas a prevalecer porque yo estaré contigo. Ahora, sentirse inferior a los desafíos que tenemos es casi un requisito para los que amamos y caminamos con Dios y servimos al Señor. Cuando tú y yo decimos esto yo lo puedo hacer, no necesito a Dios, y rayamos en la arrogancia y en la presunción, estamos destinados al fracaso. Porque la obra de Dios es una obra espiritual y por ser una obra espiritual tiene que ser una obra sobrenatural que solo se puede hacer con los recursos de Dios. Nosotros nos miramos y nos medimos y vemos cómo Dios usa una persona y nos preguntan, pero ¿cómo Dios puede usar a esa persona si no es tan competente como yo? Algunos se preguntan. Pero es que no saben que es que esa persona se ha humillado delante de Dios, ha buscado su rostro y Dios le ha dado un llamado y una unción para hacer cosas que en sí mismo él no puede hacerlas. Pero que Dios piensa hacerlas a través de él o de ella para que después que estén hechas, entonces la gloria sea para Dios y no para el hombre. Mira el caso de David, descendiente de Josué. Cuando tú miras el caso de David es un caso clásico de lo que Dios hace. Sus padres lo menospreciaban, sus hermanos lo menospreciaban, era el más pequeño de todos los hermanos. El mismo profeta Samuel cuando lo fue a ver y lo midió dijo, este no puede ser, tiene que ser uno de estos hermanos que eran más impresionantes en apariencia. Y Dios tuvo que decirle, Samuel, te equivocas, yo no miro lo que está por fuera, yo miro lo que está en el corazón. Quizás por eso Dios se plació en sacar a David del redil de las ovejas para sentarlo en el trono de su pueblo. Pero cuando David miraba lo que Dios había hecho en él, siendo él lo que era, David tuvo que reconocer en el Salmo 71:7, como prodigio he sido a muchos, le dice él a Dios, como prodigio he sido a muchos, mas tú has sido mi refugio fuerte.
En otras palabras, todo el que miraba a David decía, ¿dónde está el gran rey? ¿Dónde está el gran rey de Israel? Ese es el gran rey de Israel. ¿Dónde está el vencedor de gigantes? Ese fue el vencedor de gigantes. Dios siempre se goza en usar a gente incapaz para hacer obras sobrenaturales, y este no es la excepción. El pueblo de Israel no tenía la capacidad en sí misma de vencer y desalojar esas 7 y poderosas naciones. Por eso Dios estaba con ellos. Él iba a necesitar el valor, iba a necesitar la fortitud, la fortaleza interior para poderlo hacer. Ese iba a ser el secreto de sus victorias, y era lo que Dios iba a honrar. Entonces, para la conquista de la tierra prometida, él iba a necesitar fortaleza, iba a necesitar fortitud, ¿no es cierto? Iba a necesitar valor, valentía, audacia y una confianza inquebrantable en un Dios cumplidor de promesas. Segundo, él iba a necesitar valor y fuerza para su propia disciplina espiritual. ¿Te acuerdas que te mencioné que Dios, al llenarlo de su espíritu de sabiduría, había encendido una llama dentro de él? Él tenía que cultivarla, él tenía que avivarla, él tenía que mantenerla encendida para que Dios pudiera cumplir todo lo que le había prometido. Si él no lo hacía, todo se desmoronaba. Ahora, si tú notas lo que dice ahí en el verso 7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Me gustó como una hermana en el estudio lo enfatizó, lo trajo a la luz. Ella dijo, era como un paso más arriba, ¿no es cierto? Sé muy valiente. El otro era sé valiente, ahora es sé muy, esfuérzate y sé muy valiente. En otras palabras, ¿no te parece a ti curioso que tenemos que ser fuertes y valientes para enfrentar la conquista de la tierra prometida, pero para conquistarnos a nosotros mismos tenemos que ser muy valientes, muy fuertes? Bueno, eso parece indicador de que a veces las grandes batallas que tú tienes y que yo tengo son las batallas que tenemos dentro de nosotros. Ahí es donde requerimos más valor, más fe, más entereza. Ahí es donde necesitamos más determinación, porque dentro de nosotros es donde las pequeñas zorras muchas veces echan a perder los viñedos. Son los malos hábitos pequeños, son la falta de disciplina pequeña, son los pecados pequeños los que una vez se amontonan y pueden hacernos tropezar y caer. Él sabía que él necesitaba vencer los desafíos que tenía dentro del mismo. Oh, cuántos grandes hombres y mujeres de Dios han hecho grandes hazañas para luego caer cerca de la meta, porque había áreas de su propio corazón, deficiencias emocionales o espirituales que ellos no atendieron y que de pronto cayeron de la cúspide para gran estruendo en el reino de las tinieblas y para gran vergüenza y dolor de los que amamos y servimos al Señor. Oh, amado, nadie está exento de eso. Eso te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Le pasó al rey Salomón, el hombre más sabio de la tierra, ya en su edad avanzada. Entonces nunca se puede bajar la guardia. Y Dios le está diciendo a Josué, mira, si tú vas a hacer esto, tú tienes que mantener esa llama encendida. ¿Y cómo él lo iba a hacer? ¿Cómo tú y yo lo podemos hacer? Bueno, él lo dice con gran claridad. Primero, a través de la obediencia. Obedece lo que tú sabes que es correcto. Desecha las pequeñas tentaciones que a veces nosotros decimos, vamos a ser indulgentes, solo esto, es solo lo otro. No, sé implacable con los pequeños pecados como de los pecados grandes. Aprende a disciplinarte para que Dios te dé gracia para enfrentar esas tentaciones. Pero mira lo otro, el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El secreto de una vida santa, por supuesto, es Dios obrando en nosotros, pero también el poder que contiene la palabra de Dios. Si nosotros somos personas de la palabra misma nos va a dar la fortaleza para vencer el pecado. Por eso el pecado te mantendrá alejado de la Biblia, pero la Biblia te mantendrá alejado del pecado.
La mayoría de las veces que nosotros estamos luchando con hábitos, con pecados, es porque sencillamente lo primero que hacemos es que nos desprendemos del libro. Dejamos que en el libro se acomode el polvo. Y de pronto nos damos cuenta que sentimos la frialdad que comienza a meterse en nuestros poros, porque aquel fuego que estaba dentro de nosotros empieza de pronto a deshacerse, ¿no es cierto? Oh, amado, si tú quieres tener fe poderosa, tenemos que leer la palabra de Dios todo el tiempo. Ese fue el secreto de la vida de este hombre. Y tú quizás y yo decimos, pastor, pero él no tenía Netflix. Él no tenía HBO, él no tenía, qué sé yo, el cable, los canales, qué sé yo, lo que hay allá afuera. Él no tenía un teléfono inteligente con todas sus aplicaciones, pastor. Oh, yo estoy seguro que él no lo tenía, pero había otras cosas. Pero él entendía que el peso de la responsabilidad era tan grande que él tenía sobre sí mismo, que la única manera que él podía salir adelante era si él hacía de eso el núcleo, el centro de su vida. Su comunión con Dios, Dios hablándole a través de su palabra, o el Espíritu le va a hablar también internamente, pero la palabra era lo importante. ¿Y qué era la palabra que él tenía? Bueno, básicamente la ley de Moisés, el Pentateuco. Eso fue todo lo que él necesitó para poder tener victoria sobre sus enemigos. Si tú te acuerdas cuando nuestro Señor Jesucristo enfrentó a Satanás, 3 veces él le citó en la Biblia y los 3 veces vino del libro de Deuteronomio. La palabra de Dios es poderosa en todo lugar. Y como dice, la palabra de Dios es adecuada y más que adecuada. Es viva y eficaz para nosotros hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero tú y yo tenemos que vivir con las palabras. Recuerdo la historia de un joven, un sobrino, que tenía un tío que tenía grandes medios económicos, era un hombre muy cristiano, muy religioso, y murió, y el sobrino estaba contento. Él dijo, yo sé que yo era el sobrino favorito de ese tío, sin duda que él me dejó dinero. Él esperaba que aún en aquellos tiempos, en décadas atrás, él le hubiera dejado por lo menos una buena cantidad de dinero. Pero cuando fue a la repartición de bienes, de herencia, cuando fueron a repartir la herencia, en el abogado y todos estaban presentes en esa conferencia que usualmente se hace, y empezaron a dar y decir, a fulano le queda aquello, a aquel le va a dejar lo otro, él sigue esperando, y al final dijo, y falta una cosa más, y me dijo el nombre del sobrino. El sobrino dijo, yo sabía que mi tío no me iba a decepcionar, y le dijeron, un paquetito, lo tengo aquí, es un paquetito, aquí está la Biblia. Él dijo que él quería que su Biblia personal fuera tuya, porque tú eras su sobrino favorito. Y el chico cogió el paquete y dijo, ¿la Biblia? ¿Él me ha dejado la Biblia? ¿Solo la Biblia? ¿Nada más que la Biblia? Bueno, él la sacó, vio que estaba en una caja plástica y la dejó ahí, ¿no? Se la llevó, la puso en su oficina y dijo, tío, me decepcionaste. Y pasaron años y años y años. Y él no abrió para nada esa Biblia. Hasta el día que estaba un día muy triste y desanimado y pensó en su tío que siempre le daba tanto ánimo, tanta fortaleza, se acordó de aquel libro, fue, sacó el polvo que se había acumulado sobre la caja plástica, movió, la sacó de allá, y tan pronto como empezó a abrir la Biblia para buscar qué podía leer, la Biblia estaba llena de billetes de $100 que el tío había puesto allí para él. Y de pronto él empezó a sumar, y cuando él tenía miles de dólares, su tío le había dejado miles de dólares, pero lo había hecho condicional a que él abriera la palabra de Dios. Bueno, déjame decirte, si abres mi Biblia no vas a encontrar miles de dólares, pero hay cosas más preciosas en este libro precioso que bendiciones materiales. Hay promesas eternas, hay promesas que Dios nos ha dado. Promesas que son ricas, que pueden darnos a nosotros mucho más de lo que pedimos o entendemos. Y Josué tenía ese baluarte, y ese baluarte lo iba a alimentar a él espiritualmente, iba a enriquecer su vida espiritual para que él pudiera hacer lo imposible, conquistar 7 naciones poderosas que nadie hubiese podido conquistar, porque la omnipotencia de Dios era lo que lo iba a hacer posible. Pero para él estar conectado a Dios, tenía que estar conectado a través de su palabra, a través de la oración, meditando en su presencia,
meditando en lo que la palabra decía, de día, de noche, fortaleciéndose. Y solo entonces él podría conquistar la tierra prometida. Recuerdo la historia de Smith Wigglesworth, uno de los hombres que Dios más usó poderosamente con un ministerio de milagros, señales y prodigios. Dicen que él resucitó, Dios resucitó a través de él. Creo que fueron 17 o 18 personas en el mundo entero. Su ministerio era un ministerio de poder, de sanidades, de milagros. Él había sido un humilde plomero inglés que no sabía leer ni escribir. Su esposa le enseñó a leer y a escribir. Él tenía problemas de aprendizaje, por eso nunca había podido aprender a leer y escribir. Pero su esposa pacientemente, y él le dijo a Dios: Señor, yo nunca he podido aprender a leer y escribir, pero yo te prometo esto: si tú me enseñas a leer y escribir, yo solo leeré tu palabra. Y esa fue una promesa que él hizo y la cumplió. Solamente leyó la palabra de Dios todos los días de su vida y la leía en abundancia. Y tú te preguntas cómo Dios lo usó tan poderosamente. Bueno, ese hombre estaba comiendo Biblia todo el tiempo. Estaba buscando la plenitud del poder del Espíritu Santo y leyendo la palabra. Esa era su vida y por eso Dios lo usó de manera poderosísima. Recuerdo la historia de un seminarista, un hombre que Dios usó también, que él fue a visitarlo para aprender de él. De la vida de este hombre que Dios usaba tan poderosamente. Dice que él había madrugado y lo había invitado a su casa y este joven seminarista estaba tan alegre que él madrugó, se vistió muy adecuadamente, llevaba su paraguas porque en Londres siempre llueve y también había comprado el diario, el periódico, lo llevaba debajo de su brazo y cuando él tocó a la puerta, Smith Wigglesworth le abrió la puerta, vio al joven y le dijo: bienvenido, joven, te estaba esperando, haz un favor, toma ese periódico y ponlo ahí entre los arbustos y lo recoges cuando te vayas, porque en esta casa solo se lee la Biblia. Tú dices, eso parece un poquito exagerado, pero él lo hizo. Y dice que tuvo un tiempo tan especial cuando leían la Biblia junto. Él sentía la presencia de Dios en ese hogar. Bueno, sabemos que quizás tengamos que ser un poquito más balanceados que eso, dirían algunos, pero el punto es este: lee la palabra de Dios, aliméntate de ella y verás lo que Dios puede hacer cuando tú te consagras a leer la palabra de Dios, cómo Dios te va a fortalecer. Pecados y hábitos que antes te parecían insuperables, de pronto ese nuevo poder interior que está dentro de ti mira la tentación y le dice: no la quiero, te sabe amarga. Y tú empiezas a notar un nuevo poder que viene sobre ti. Dios le había dicho: para vencer y conquistar la tierra prometida, necesitas valor, necesitas fortitud, necesitas valentía, pero también para conquistarte a ti mismo necesitas valor, tienes que determinarte, necesitas determinación, diligencia, necesitas devoción, necesitas todo eso para vencer frente a los ataques interiores, porque si el diablo logra plantar en ti semillas de maldad, tarde o temprano van a fructificar y van a frustrar lo que Dios quiere hacer a través de ti. Finalmente, él iba a necesitar fortaleza, esfuerzo y valor para vencer el miedo y el desánimo. Más adelante él le va a decir en el verso 9: mira que te mando. Ha sido un crescendo, ¿no? O un crescendo en música, ¿no? Donde tú vas subiendo en intensidad. Vas subiendo, como el aleluya de Handel. Tú vas subiendo y de pronto llega un crescendo y de pronto a una plenitud climática, ¿no es cierto? Bueno, aquí este hombre está. Y Dios le dice, primero le dijo: sé fuerte y valiente. Luego le dice: o esfuérzate y sé valiente. Luego dice: esfuérzate y sé muy valiente. Y ahora le dice: mira que te mando. En otras palabras, lo lleva todavía más allá. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira lo que Dios te está diciendo, amado. Mira lo que Dios te está diciendo a ti. Estas palabras son para ti. Dios te está diciendo, Dios te está mandando, te está diciendo: te mando que te esfuerces y seas valiente contra el temor y el desánimo. O déjame decirte, el temor y el desánimo
son dos de los grandes enemigos, de las armas mortíferas que el diablo tiene en su arsenal. El diablo constantemente quiere asustarte, quiere atemorizarte, quiere robarte la bendición de Dios a través del temor, porque el temor tiende o a hacernos huir o paralizarnos. Y lo que el diablo quiere es asustarte. Pero el diablo sabe que cuando tú, en la autoridad de nuestro Rey de Gloria, el Señor Jesucristo, revestido de ella, tú tienes autoridad para hacerle frente al diablo, humillándote primero delante de Dios, resistiendo al diablo, y él tiene que huir de nosotros. Pero cuando tú das cabida al temor, cuando tú permites que el temor se te meta por los poros, cuando la duda se siembra en ti, cuando el engaño del enemigo se siembra en ti, cuando tú empiezas a escuchar esas palabras que dicen, bueno, quizás Dios no es absolutamente bueno, quizás Dios me falló, y de pronto tú empiezas a dar cabida a la incredulidad y empiezas a darle cabida al resentimiento y a la amargura, y de pronto empiezas a sentirte que Dios te ha desilusionado y tú empiezas a creer lo que el diablo te dice, ese eco de voces que viene a tus oídos lanzando esos dardos encendidos, y tú no levantas el escudo de la fe para contrarrestarlo. Oh, amado hermano, entonces te hieren mortíferamente. Entonces tú empiezas a milanarte, empiezas a apocarte, empiezas a dejarte que el enemigo te robe la bendición que Dios tiene para ti. Y el resultado es fatal. De pronto la llama de la fe casi se apaga, parece un pábilo que apenas está con una llama tan pequeña que a veces es indiscernible. Oh, amados, el temor y el desánimo, cuando de pronto tú sientes que el desánimo te invade, cuando la esperanza parece que te la quieren robar. Oh, amado, ¿cómo eso hace que nosotros caigamos? Dios no se interesa por mí, oh, Dios no me ama, oh, Dios no está conmigo, oh, yo le fallaba a Dios, Dios jamás, Dios me va a desamparar, Dios no puede estar conmigo porque yo le he fallado. Cuando tú dejas que el enemigo se meta dentro del sistema de tu pensamiento, en el tren de tus pensamientos, de pronto tú te das cuenta de que no avanzas. Aún el silbato de la adoración falta, porque ya tú no te atreves ni a levantar los ojos al cielo. Amado, no permitas que el diablo te haga eso. Tienes que ser fuerte y valiente. Tienes que decirle al diablo, basta ya, yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios. Yo fui comprado con la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo, el que no escatimó ni esa sangre preciosa. Cada una de esas gotas de sangre vertidas en el Calvario son más poderosas que todo el reino de las tinieblas. Y yo he sido redimido por esa bendita sangre. No fui comprado con oro ni plata, sino con esa preciosa sangre. Por lo tanto, aunque haya caído, me voy a levantar y voy a venir al Padre que me ama y le voy a decir, oh Señor, con esa preciosa sangre, santifícame, perdóname, límpiame. Y tú verás el efecto maravilloso y higiénico y limpiador que tiene la sangre preciosa de tu amado Señor Jesucristo. Y cómo tú puedes encontrar fuerzas contra el temor. Oh, vamos a ver en el libro de Josué cómo él va a enfrentar el desánimo cuando lo arropa, cómo casi lo derriba, cómo el temor de pronto va a empezar a meterse dentro de sus poros después de la primera derrota que él va a tener en la ciudad de Ai. Pero tú vas a ver también que el Señor viene y lo levanta y lo ayuda y lo fortalece y vuelve a llenarlo de fuerzas. Oh, amado, tú y yo tenemos que entender cómo es que trabaja Dios. Que Dios desea que tú seas victorioso. Mira lo que Dios quería. Él le decía que nadie le hiciera frente todos los días. Eso es lo que Dios quería, que él fuera más un vencedor. ¿Qué quería Dios de Josué? Él le decía, yo quiero que prosperes en tu camino, que todo te salga bien. Eso era lo que Dios quería. Que tuviera prosperidad en todas las cosas que emprendía. Eso es lo que Dios quería. Pero para eso, él tenía que tener esa fuerza interior y tenía que tener esa audacia exterior, porque nada iba a ser fácil. Amados, esta pandemia no ha sido fácil.
Hemos enfrentado pérdida, dolor, angustia. Hemos sufrido con los que sufren. Hemos llorado con los que lloran. Hemos reído con los que ríen. Pero no ha sido fácil. Pero la fortaleza interior que Dios te da y el espíritu atrevido que Dios te da es en preparación para lo que está por venir. Porque vienen tiempos de abundante cosecha. Tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que continuar en esta jornada de fe que Dios nos ha dado, porque lo mejor está por venir y la presencia de Dios nos trae aliento, nos da nuevos ánimos, nuevos bríos, porque sabemos que Dios está con nosotros. Al final del capítulo tú vas a notar que una cuarta vez se le va a decir a Josué: solamente te pedimos que seas fuerte y valiente. Pero ese eco no va a venir de Dios directo, va a venir de los labios de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, después que él se reúne con ellos y le dice: cumplan el mandato que Moisés le dio de cruzar el Jordán y ayudar a sus hermanos para la conquista de sus heredades y luego regresarán a poseer la de ustedes. Y entonces ellos le van a decir: estaremos contigo, Josué. Todo lo que tú digas lo haremos, y el que no lo haga, le tumbamos la cabeza. Pero eso sí, solamente, dice el último verso 18, la última parte, solamente que te esfuerces y seas valiente. Es como si Dios, después de decírselo 3 veces, frente a estos 3 frentes que él iba a enfrentar, de pronto desde el cielo le enviara la confirmación fraternal de que el sentir que Dios ha puesto en él lo estaba poniendo en aquellos alrededor de él. Y de pronto él se abría: el Señor está conmigo. Oh Señor, que Dios te dé a ti esa convicción, que Dios te dé a ti ese sentir. Oh amado, Dios no ha terminado contigo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, tómate el pulso. ¿Tienes vida? Sí, sí hay vida y esperanza. Si hay vida, sabemos que Dios todavía nos está dando grandes oportunidades. Por lo tanto, levántate en el nombre poderoso de Jesucristo y dile: Señor, heme aquí. Yo quiero cumplir el destino que tú tienes para mi vida. Yo quiero ser el Josué de mi familia. Yo quiero pelear por ellos. Quiero ver la gracia abundante de mi Dios sobre mi casa, sobre mis hermanos y mis hermanas, sobre mis padres, o si eres padre o madre, sobre mis hijos y las siguientes generaciones. Oh Señor, tenemos una tierra prometida que conquistar como iglesia. Tenemos tierras que todavía tenemos que conquistar, tareas que concluir que están inconclusas. Pero el Señor me dice todos los días: lo vas a hacer, yo estoy contigo y voy a acelerar las cosas para que vea que la gloria y la alabanza me pertenecen a mí. Y nosotros decimos: aleluya, gloria al que vive por los siglos de los siglos. Ten ánimo, amado hermano, lo mejor está por venir. Vamos a orar. Oh Padre amado, esas palabras traen ánimo y fuerza a mi propio corazón. Y yo te pido, oh Cristo amado, que traiga también vida al corazón de mis hermanos y mis hermanas, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh Señor, que ese fuego que está ahí, porque tú lo pusiste en ellos, que de pronto empiece a cobrar vida, oh Dios. Que nosotros despertemos a la realidad de este combate espiritual, y esas voces desanimadoras que buscan nuestra propia destrucción no son nuestras voces, Señor. Es el enemigo tratando de traer confusión, temor y desánimo a nuestras vidas, y reprendemos esas voces en el poderoso nombre de nuestro Rey Jesucristo, porque tú no nos has dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, porque más grande es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque esto sé que Dios está por mí. Y por eso, Padre, en esta hora proclamamos tu grandeza y tu poder,
en nuestras vidas, oh Dios. Te pedimos que nos levantes en el nombre poderoso de Jesucristo y que nos fortalezca para lo que está por venir. Vienen días gloriosos de cosecha, vienen días de prosperidad, vienen días de victorias, vienen días de avivamiento, vienen días donde tu gloria se manifestará aquí en la tierra y donde tu poder se hará presente y veremos tu gloria en las señales, prodigios y portentos que tú vas a hacer, porque ha llegado la hora en que tú vas a visitarnos con poder y gran gloria después de estos días dolorosos, de esta impotencia frente a esta pandemia. Oh Señor, pero tú vas a manifestar tu gloria y desde ahora te decimos, amén, Señor Maranata, ven, Señor Jesús, y ayúdanos, Padre. Si hemos cometido pecado, los ponemos delante de ti en esta hora. Si hemos sido confundidos y ofuscados, si hemos escuchado las voces mentirosas del diablo y sus huestes de maldad, y hemos perdido la esperanza en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras vidas, en nuestros trabajos. Oh Señor, reprendemos esos espíritus mentirosos y declaramos: ahora será diferente, Señor. Ven sobre nosotros con poder y llénanos de espíritu de sabiduría, como hiciste con Moisés, y como hiciste con Josué, y como hiciste con David, y como hiciste con Pablo, y como hiciste con cada uno de tus hijos. Gracias por el Espíritu Santo que está en nosotros. Oh Señor, llénanos de ti y llévate la gloria por lo que vas a hacer. Y usa nuestras vidas para traer honor y gloria a tu nombre, y hazlo por amor a tus hijos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén, Señor Jesús. Te envío ahora, amados, con la bendición de siempre y el anhelo de poder estar juntos pronto, en un futuro no muy lejano. Así que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey, y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey, y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. No temas ni desmayes, tu Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. No temas ni desmayes, tu Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. Pues parte de tu boca, su palabra búscala, no te apoyes en tus propios pensamientos. Prosperar tu camino y todo saldrá bien. Esfuérzate y sé muy valiente. Cántalo fuerte. Para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. No temas ni desmayes, no temas ni desmayes, Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. No temas ni desmayes, Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. No se aparte de tu boca su palabra, búscala. No te apoyes en tus propios pensamientos y harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Amén. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey, y sé recto en tus caminos sensible. Cántaselo a tu hermano ahí al lado. Esfuérzate y sé muy valiente.
Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sencillo. Una vez más, esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Oh, y sé recto en tus caminos para ser sensible a su